Gracias al comentario de una alumna con la que charlábamos acerca de la ansiedad escénica, me enteré de la existencia de un curso en la UNA. Herramientas para mejorar la disposición escénico-musical. Me interesó. Y cuando supe que era Soledad Lasarte la que lo dictaba, a quien conocí en un espacio justamente de formación sobre la problemática del miedo escénico, no dudé en invitarla a tener esta charla, y por suerte aceptó. ¿Vivís el momento de tocar o cantar en público con sufrimiento, miedo, ansiedad, con ganas de que se termine pronto? ¿Dudás de tu capacidad como músico o como música? ¿Te aburrís cuando estudiás y cuando no estudiás te sentís culpable? ¿No disfrutás de tus clases y sentís que estás en deuda con tu maestro, con tu maestra? ¿Tocás siempre pensando o cantás siempre pensando en que le guste a otros y nunca pensando en que te guste a vos? Soledad nos dice que si algo de esto te ocurre, no estás solo, no estás sola, ni sos la única persona a la que le ocurre esto. Solamente no sabes cómo transformar estas sensaciones. Soledad Lasarte es guitarrista, es salteña, radicada en Buenos Aires. Tiene una fuerte formación académica, es licenciada en artes musicales y sonoras con especialidad en guitarra, graduada en la Universidad Nacional de Artes, UNA. Y también se especializa en la problemática del miedo escénico en músicos. Este curso que está dictando ahora Soledad, Herramientas para mejorar la disposición escénico-musical, es un espacio necesario y fundamental en las instituciones. Hablar de estos temas, hablar de las emociones, hablar de estas herramientas, creo que es fundamental. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Hola Soledad. Bueno, bienvenida a este podcast donde hablamos sobre temas del canto, la voz, la expresión y querría preguntarte cómo te acercaste a la música. Bien, bueno, yo me acerqué a la música porque mi papá tocaba la guitarra, cantaba y eso fue como determinante para mí porque quería cantar, tocar como él. En realidad, al principio yo quería cantar, realmente era eso. Él me acompañaba y yo cantaba. Y después, siendo bastante chica, porque habré ido a segundo grado, había un coro en la escuela donde yo iba, en Salta, yo soy salteña, y yo quería entrar al coro, quería estar en el coro y claro, no se empezaba en segundo grado, se empezaba más grande. Mira, no era coro de niños y niñas. Sí, pero a partir de tercer grado se probaba la voz. Y me acuerdo que tengo pocos recuerdos, pero mi recuerdo era que yo quería que me prueben la voz, quería estar. ¿Y te acordás por qué no te probaban la voz en segundo? ¿Por qué no? Porque tenía que ser en tercero. Era en tercero y había que esperar a tercer grado. Bueno, finalmente llegó tercer grado y me acuerdo que empecé, ¿no? Estar en el coro. Y ahí, con respecto a lo que hablamos acá del miedo escénico, muchos tiempos después, ¿no? Yo entendí un poquito de que mi experiencia del coro había sido excelente, fantástica, pero también habían habido cosas que también me marcaron, digamos, en mi inicio musical, ¿no? Formas, una pedagogía quizás ya más arcaica, donde había más una exigencia y por ahí no una mirada, ¿no? Algo en el trato que no estaba bueno por ahí. Sí, que no estaba bueno y también que digamos que esta primera como emoción por entrar al coro después se volvió en que mi maestra de coro me elija a mí, me prefiere a mí, cosas así que salen, digamos, ya del disfrute, ¿no? Una cosa así. Y ahí empiezo a notar estas cosas que quizás ahora me doy cuenta, ¿no? Un poco de esto. Y bueno, así me inició yo con la música y después yo quería tocar la guitarra, pero para acompañarme cantando. Claro. Y bueno, me inscribieron en la escuela de música
de allá de Salta, y empecé con guitarra, y ahí fue mi decepción porque no me enseñaban a acompañarme. Te enseñaban guitarra. Claro, me enseñaban guitarra clásica, punteo, y el rasgueo no venía, y me pasaba un poco como me pasó que tenía que esperar a tercer grado. Bueno, tenía que Ya va a esperar, venir, claro. ya va a venir el tiempo que me enseñan todo eso y qué sé yo. Y ahí también fue pasando el tiempo y a mí me empezó a gustar tocar instrumental. Y bueno, ahí también hay otra vez la profesora de guitarra que también, digamos, me marca en cierta manera, de buena manera, y con cuestiones que también por ahí no estuvieron tan buenas, pero que me di cuenta mucho tiempo después, ¿no? Y bueno, ahí empecé directamente en la escuela de música. En ese momento empezabas a estudiar, yo era bastante chica, pero después seguías una carrera, o sea, el profesorado de guitarra, y ahí ya directamente seguí con guitarra, aunque siempre seguí cantando, porque canté creo que hasta mis 20 y tantos en coros, ¿no? Y En coros y también por ahí de manera solista, por ahí para vos, ¿tenías un repertorio que te gustaba? pero sí, pero ya ahí era la guitarra como acompañante, así, sin hacer demasiadas cosas tampoco en la guitarra, y simplemente canciones que me gustaban y para cantar. Pero ya no era como mi afán ser cantante, por ejemplo, ¿no? Ya me había abocado completamente a la guitarra instrumental y clásica, y bueno, y fui por ahí, digamos. Terminé siendo guitarrista feliz, digamos, porque no digo que hoy digo, ay, no, hubiera sido cantante. Claro. No, me empezó a gustar mucho, y empecé a cantar en cierta manera con la guitarra, digamos. Hermoso, claro. Así que bueno, eso es un poquito la historia. ¿Y cómo aparece, tal vez, bueno, sí, cómo aparece este trabajo sobre el medio escénico, la exposición? ¿Aparece primero como una búsqueda personal o no sé si diste clases de guitarra, no te lo pregunté, pero por ahí como docente veías que era en un emergente, algo que le pasaba a otras personas? Bien. No, lo mío realmente surge a partir de mí misma. Uh-huh. Es así. Justamente, bueno, yendo a estudiar en la Escuela de Música de Salta, empiezo a sentir estos malestares al exponerme en exámenes, en audiciones, todavía le dicen así. Todavía era una niña, pero yo sentía estos malestares, y el no estar, ¿no? Era como que tocaba, pero como que si no hubiera estado tocando, digamos, ¿no? Esto es una cosa así extraña. Una desconexión, yo ya la sentía desde, qué sé yo, creo que mis primeros registros son como desde los 15 años, más o chica, menos. sí. Sí, era chica. Y me iba bien, digamos, porque eso es lo peor, o sea, es como que no tocaba mal, o sea, me iba bien en los exámenes, tenía buenas notas, pero sin embargo yo la pasaba mal, o sea, y bueno, me recibí en la escuela de música y me vine a Buenos Aires. Y me vine con la idea de que en Buenos Aires todo lo que uno le pasara se podía trabajar. Porque ¿qué pasaba? Yo estando en la escuela de música, lo comenté a quien era mi maestro en ese momento, lo comentaba, y era como un tabú, ¿no? Era como que no se podía hablar mucho, y como que la receta para que dejara de tener este malestar era estudiar cada vez más, exponerme cada vez más. Entonces él armaba como fogueos, le decían, ¿no? Entonces tocábamos para foguearnos para el examen, para alguna audición, y la realidad es que a mí no, o sea, el malestar no se me pasaba, o sea, no funcionaba esto, ¿no? Con toda la buena intención que tenían por ayudarme, sin embargo, no sucedía. Como que si vos querías conversar por ahí un poquito más en profundidad, esto es lo que vos decís que era un tabú, como que ya, no se Claro. hablaba mucho más allá de te falta estudio o te falta exponerte, te falta escenario, ¿no? Claro, o el típico, no, tranquila, no pasa nada, pero al tranquila, no pasa nada, bueno, a mí me pasaba un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces terminé la escuela de música y me vine acá a Buenos Aires a estudiar en la Universidad Nacional de las Artes la licenciatura.
Y bueno, acá empecé a ir a unos talleres que se trabajaba el medio escénico. Y bueno, y ahí empecé, digamos, yendo muchos años a estos talleres sobre miedo escénico. Después se dio una formación en la Universidad de Flores sobre miedo escénico también. Y bueno, y en algún momento se me ocurrió que yo podía ayudar a otros músicos a que su vida como músico sea más feliz. Porque en realidad el problema para mí más grande que yo tenía con respecto a lo que venía haciendo era que no era feliz en mi quehacer musical. O sea, lo sufría, lo padecía, digamos, ¿no? Sí. O sea, yo quería tocar, pero quería disfrutar también, ¿no? Estaba como olvidado por qué yo había decidido tocar la guitarra o qué era lo que me había fascinado, por ejemplo, en la guitarra clásica. Ya todo eso se me había olvidado y de repente la pasaba mal. O sea, la pasaba mal como en mi vida de música, digamos. Y bueno, y así surge, digamos, Perdón, la idea. ¿y no se traslada un poco también como a la vida toda? Bueno, O sea, sí, uno puede separar esta cosa, no decir mi vida musical, porque me parece que es algo que está como absolutamente ligado. Entonces este malestar empieza tal vez a teñir otros ámbitos, ¿no? Bueno, uno de los primeros talleres que yo asisto se llamaba ¿Por qué no disfruto en el escenario? Y después yo en algún momento dije, ¿por qué no disfruto la vida? ¿No? Wow. Es como que sí. Para mí, que esto como por ahí, para mí súper importante es que en realidad, o sea, no disfrutaba mi vida y era como que o sea, agradecer que este miedo, estas emociones displacenteras que tenía en ese momento, digamos, fueron una señal que me ayudaron a que yo vea todo de otra manera, ¿no? Mi vida en general y la música en particular, digamos, y el quehacer musical. Así que sí, para mí tiene que ver porque creo que también, digamos, la forma, ¿no? en que somos, ¿no? Se traslada a otros ámbitos, ¿no? Si es que tenemos miedo escénico y bueno, ciertas características de los músicos y las personas que tienen miedo escénica se va trasladando a otros ámbitos, ¿no? Creo que tiene que ver, sí, totalmente. Qué lindo esto que decís, porque a veces, incluso en esto que vos decías, ¿no? Como que te dicen, no, bueno, no pasa nada, tranquila, ya se va. Con la experiencia se te va a ir pasando. Sí, creo que afecta a un deseo, ¿no? Y esto que vos decías, me olvidé porque quería tocar la guitarra, ¿no? Se va perdiendo como un sentido general de por qué uno eligió la música, ¿no? Claro que justamente, bueno, en los talleres, ahora cursos que doy, lo que más se trabaja justamente es preguntarse, ¿no? ¿Dónde está este deseo, ¿no? que uno tenía al principio por simplemente estar cerca del sonido, por hacer el sonido, ¿no? Creo que cuando se pierde ese objetivo, ¿no? Y se empieza a buscar otro tipo se empieza a buscar, digamos, la admiración o se empieza a buscar el reconocimiento externo y se olvida, ¿no? ¿Por qué yo decidí ser música y qué es lo que me emocionaba y me conmocionaba tanto que yo quería hacer todo el tiempo ese sonido, ¿no? Estar cerquita de eso. Cuando se olvida eso es cuando creo que surgen todos estos malestares y bueno, y la vida se ve afectada completamente por esto, ¿no? Y justamente para mí, creo que cuando uno se sube al escenario, tiene que subirse con ese deseo, con ese objetivo, ¿no? Con esa emoción, ¿no? Como que lo más importante es que yo me pueda emocionar, que yo me pueda conectar con lo que quiero decir. Que por ahí puede sonar banal, pero para mí es que es eso lo que nos hace disfrutar cuando nos conectamos con lo que queremos decir, ¿no? Con lo que nos emociona, con nuestra emoción. Y creo que eso también se practica para mí, eso se practica, porque también los músicos nos pasamos muchas horas, ¿no? Solos, practicando.
Y bueno, si además digamos, el objetivo se perdió, son muchas horas practicando detrás de un objetivo. A la deriva, ¿no? Como, sí, Claro, sí. y un objetivo que capaz que al otro le guste. ¿Y dónde está, ¿no? Lo que te pasa a vos, ¿no? Con eso que estás tocando. Y después vas al escenario y pedís que mágicamente te conectes con algo que no practicaste. O sea, en tu estudio no estuviste conectado, no va a haber magia en el escenario. Para mí es súper importante, y lo que sí me ha sucedido digamos, en, en el transcurso que hice mi carrera en Salta y en la UNA, e inclusive en algunas masterclass y todo lo demás, es que no se trabaja ese tipo de herramientas, como que si fuera naif, digamos, la cuestión emocional, ¿no? ¿Qué quiero contar? Entonces se limita más bien a, bueno, por ahí indicaciones de un gran maestro, pero que no pasan por la persona. Y para mí lo significativo es cuando pasa por uno, ¿no? Cuando uno puede habitar, ¿no? Puede habitar, puede decidir que todo parta de uno. Y bueno, ese estudio cotidiano tiene que ser disfrutable en el sentido de que yo estoy habitando cada cosa que quiero decir, ¿no? Y después en el escenario se va a ver eso. Sí. Ahora, si yo en el estudio cotidiano estuve, no sé, pensando en si al público le va a gustar, si aquel o quién va a ir al concierto, o que no tengo que cometer errores, que es otra cosa. O sea, sí, estoy estudiando para eso, para no equivocarme en el escenario. Y bueno, claramente me va a pasar de todo en el escenario, pero porque estuve practicando eso en realidad. No estuve practicando conexión, emoción y estar con mi deseo, digamos, tampoco, ¿no? Entonces, bueno, más o menos es. Está bárbaro que menciones al estudio cotidiano, porque un poco desde el poco conocimiento que tengo, pero por ahí están en algunas instituciones que se nombra, ¿no? Que alumnos y alumnas lo traen, ¿no? Como, no, tengo miedo escénico, entonces de la institución, algunas propuestas. En general surge el tip para enfrentar el momento del escenario, enfrentar el momento de la exposición, ¿no? En el caso de alumnos y alumnas que puedo ver yo, tiene que ver con, bueno, cómo va a ser el día del concierto, cómo vas a cantar la canción. Y esto que vos traes de todo ese trabajo previo, de la construcción de un montón de relaciones, de las que seguramente ahora vas a hablar, de uno con la obra, de uno con uno mismo, de uno con la música, todas esas relaciones son las que se terminan llevando al escenario, y es una consecuencia. Y siento que este aspecto del estudio cotidiano no está tenido en cuenta, o sea, no se considera cuando se piensa en tengo miedo escénico, ¿no? Claro, justamente, o sea, se cree que, o sea, como yo te decía, ¿no? Como que, porque además es algo como, si uno lo piensa, es bastante ilógico, ¿no? Porque estoy muchas horas estudiando en un lugar cerrado, por lo general solo, lo cual tiene que ser así también, ¿no? Porque también uno diría, bueno, me están escuchando en la casa. No, el estudio cotidiano es un momento íntimo, donde yo estoy como en un laboratorio, disfrutando y conmigo, y quiero estar ahí, o sea. Sí. Y claro, un montón de horas así, sí, soy más disfuncional en más funcional, ¿sí? Todo eso se va a trasladar al escenario, pero se va a trasladar como me lo planteo, digamos. Si yo estoy estudiando y repitiendo y totalmente desconectada y como objetivo es que no me equivoque, y voy a hacer lo mismo en el escenario, trasladar eso al escenario, tal cual, igual, digamos. Y nos enseñan de esa manera también, ¿no? Y también nos enseñan en las instituciones a que, bueno, hay que preparar exámenes, ¿verdad? Pero ya en la primera clase más o menos vamos a ver las obras del examen. Entonces, vamos a ver el programa. Vamos a ver el programa. Entonces sí. Ya el objetivo, ¿no? Por el cual estoy sentándome un montón de horas, no es para disfrutar. No te proponen eso, ¿no? No te proponen... No se interpela, ¿no? Cómo es mi vínculo con el instrumento, nada. Ya estamos preparando el examen y todo lo demás. Está bien, o sea, que se haga carrera, pero también habría que tener estos espacios, ¿no? Para que no surja esta desconexión que después se traslada al escenario. Y después yo te puedo dar un montón de tips, pero que en realidad, si en este estudio cotidiano no existió todo esto, iba a ser muy difícil, ¿no? Que suceda.
De todas maneras, también lo que se trabaja mucho es el vínculo interno, ¿no? Que esto creo que es muy importante y muy necesario. Vamos a hablar, digamos, hay una cuestión psicológica, ¿no? Del músico y todo lo que tiene que enfrentar. Y esto tampoco se habla en los conservatorios o en las universidades, digamos, cómo me trato internamente, ¿no? Entonces, claro, obviamente que alguien que se maltrata internamente, y sucede un montón, ¿no? O se hiperexige, se va a hiperexigir en el estudio cotidiano, se va a maltratar en el estudio cotidiano, y después todo eso se va a trasladar al escenario. No va a pasar algo diferente simplemente porque hay una fecha para tocar. O sea, claro. No, eso no va a cambiar, ¿no? O porque hay público. O porque hay público, sí, ¿no? Sí. No, de hecho todo ese maltrato lo voy a trasladar al público, ¿sí? Y voy a creer que le temo al público, pero no le temo al público, en realidad le temo a ya el maltrato interno que hay dentro de este músico, ¿no? O esta hiperexigencia. Porque por lo general es lo que suele suceder, pareciera que le temieras a un público, le temiera a tal maestro, pero no, en realidad tiene que ver con un vínculo interno, que es lo que también trabajamos muchos en mis cursos, cómo es este vínculo interno, ¿no? Cómo es el día a día con este vínculo, ¿no? Si también el músico nos interpela con respecto a esto, es muy difícil que, por más que uno le dé tips, lo pueda llevar a cabo, ¿no? Sí. Porque, haciendo como un paréntesis, sí existen algunas cuestiones prácticas, ¿no? O sea, que yo trabajo cuando voy a tocar en público, pero ¿qué pasa? Si no hay un trabajo interno... Claro, dadas en un contexto, me parece. Sí, claro, sí, dadas sí. en un contexto y un trabajo interno del músico para que pueda usar estas cuestiones prácticas, ¿no? Bueno, creo que en algunos seminarios, en algunos lugares que di estos talleres o cursos, me ha pasado muchas veces que cuando yo hablo de la cuestión del trato interno, de la cuestión más psicológica, ¿no? Del aspecto más psicológico del músico, ahí es como que hay un cierto, digamos, como rechazo, un poquito resistencia, sí. ¿No? Pero cuando yo voy a dar algunas cuestiones prácticas, algunos tips... Decime, ¿qué tengo que hacer? No, anoto, tengo la virome. Exactamente, sí. sacan el libro y empiezan a anotar, Ay, ¿entendés? Sí. Entonces es como que sí, hay unas cuestiones prácticas, pero si no trabajas todo esto y no va a servir mucho, digamos, va a continuar sucediendo, ¿no? Y bueno, no me quiero así como explayar así de repente, pero perfecto. hay una cuestión que sí, para mí es fundamental, que es que una vez que uno empieza a trabajar lo que te sucede, sí es necesario exponerse. Para mí sí es fundamental, porque a este trabajo interno hay que acompañarlo con sí ir al escenario. La salida al mundo, ¿no? Exactamente, por supuesto que con herramientas, pero es necesario exponerse. Yo digo que es como necesario atravesar esto. Es necesario atravesar y bueno, y atravesar también implica que yo voy a ir a aprender al escenario. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que no necesito? ¿Qué es lo que me hace bien antes de tocar? ¿Qué es lo que no? Eso es intransferible. Eso lo tiene que conocer cada uno de sí mismo, digamos, ¿no? Para mí eso sí es súper importante. Creo que, digamos, todas estas emociones que se nos dan y qué sé yo, después que tenemos herramientas, que trabajamos, necesitamos ir al escenario y poder tocar, y ahí además vamos a sacar más herramientas todavía que no sabemos que están ahí hasta que no vayamos al escenario, ¿no? A estar en público. Y volviendo a las instituciones, sí. Bueno, vos ahora estás dando este curso de herramientas para mejorar la disposición escénico-musical en la UNA, ¿no? Sí. La Universidad Nacional de las Artes. Bueno, si querés contar un poco cómo se dio esta posibilidad de ingresar a una institución con este curso, de qué se trata. Bien. Bueno, yo propuse varias veces mi curso, hace un par de años que lo proponía, con otro nombre. Sí, ¿Con otro nombre? Sí, con otro nombre. Lo propongo también porque, bueno, yo soy egresada de la UNA y siempre, bueno, están dando lugar para los egresados, para que hagamos propuestas de distinta índole y qué sé yo, bueno, y yo proponía mi curso,
que en un momento dado le había puesto músicos en escena, cómo transformar el miedo escénico, hablemos de miedo escénico. Y todas las ediciones. Sí. Fui cambiando el nombre. Yo me daba cuenta, igual cuando proponía este curso, estos seminarios, por ahí tuve la oportunidad de viajar también a Perú, a otros lugares, a Chile. Sí. Yo me daba cuenta que la palabra miedo no gusta, ¿no? Y casualmente cuando me aceptaron, digamos, en la UNA, me pidieron si se podía modificar el nombre y transformarlo en herramientas para mejorar la exposición escénico-musical. Me dieron unas razones bastante lógicas en el sentido de que bueno, que ellos me plantearon que, bueno, quien tiene miedo escénico, todas estas emociones displacenteras, porque no tienen herramientas para afrontar estas emociones o para poder sortearlas, digamos. Entonces, bueno, a mí no me pareció incoherente tampoco, porque sí, realmente, bueno, se necesita herramientas, ¿no? Y bueno, y así es como me brindaron el espacio y me parece que igual habla muy bien de la UNA, porque creo que esta problemática se viene dando hace muchísimos años, pero muchísimos años. Y cada vez más, diría yo. Yo creo que cada vez se habla más, ¿no? Es cierto. Claro, sí. Cada vez se habla más y las generaciones de hoy algo les sucede y lo plantean, lo dicen. Entonces, como que, bueno, habla bien de la UNA y en este curso, de todas maneras, yo hablo de miedo escénico así tal cual, aunque también, bueno, dentro de lo que vengo, o sea, transitando, también he hecho algún curso donde se habla de ansiedad, ¿no? Ansiedad es verdad, ansiedad escénica. Sí. Bueno, hay varios libros que también están escritos por psicólogos. Bueno, yo también asistí a psicólogos y buscaba a un psicólogo cognitivo-conductual que me diga las conductas que tenía que cambiar. Y bueno, algunas cuestiones de todo eso a mí me sirvieron también, ¿no? De hecho, uno de los ítems hablo de la mirada cognitivo-conductual, porque yo creo que hay cosas que a mí me han servido, ¿no? Cuestiones prácticas que están buenas. Entonces yo también las tomo. No soy psicóloga y siempre lo aclaro, y tampoco digamos, mi proceso no ha ido por ese lado, digamos. Claro. Yo tomo herramientas de ahí y la mirada les muestro, digamos, a los participantes que hay esta otra forma y esta otra mirada, que yo no la he vivido, porque para mí es importante como aclarar que yo no puedo decir, o sea, digamos, vamos a decirlo así, que no me gusta cómo me fue con eso porque no lo viví, o sea, no hice, digamos, lo que propone el cognitivo conductual, que es una desensibilización, ¿no? de lo ansiógeno, ¿no? Es así como se trabaja como las fobias, ¿no? En la psicología cognitivo-conductual. Pero bueno, hay herramientas prácticas que me parecen que están buenas, ¿no? Y de ahí, de lo cognitivo-conductual, que sí coincido, es que tomo que para que estas emociones disminuyan o mermen hay que exponerse, sí, eso es necesario. Y eso sí, lo he tomado de lo cognitivo-conductual, igual que como el tratamiento del error, ¿no? Que ellos proponen. Entonces sí trabajo eso, ¿no? Y después la otra mirada, sí, en el curso hablamos sobre el aspecto psicológico del músico y el aspecto musical, ¿no? Y el existencial. El psicológico más o menos es lo que yo te decía hace rato, de cómo es el vínculo interno, ¿no? Del músico, cómo se trata. Después el aspecto musical tiene que ver ya con el vínculo del músico con la obra, ¿no? Pero ¿y por qué se trabaja esto? ¿No? Se trabaja porque por lo general, ¿no? No hay un conocimiento profundo de la obra, y cuando hablo profundo es que sea significativo para el músico, ¿no? Significativo en el sentido de que las obras tienen emociones implícitas y que el músico a veces nunca se las pregunta, ¿no? Claro, no está desconoce. Totalmente desconectado de la parte emocional, ¿no? Y por supuesto, quizás no conoce un montón de cosas de la obra y
todo ese vacío de no saber cosas se traslada así en inseguridades y que después, digamos, vamos a decir así, como culpo al miedo escénico por esto, pero no, es que tampoco me he planteado qué quiero decir, qué quiero contar. No me han enseñado tampoco, porque muchas veces... Vos decías que estaba considerado algo naif, ¿no? Esto de las emociones. La obra está planteada desde, son estas notas, hay que tocar, ¿no? Y el programa. Entonces, imagínate si se ponen a hablar de emociones. Estuvo bueno esto que dijiste de lo naif, porque en realidad lo había escuchado más como que es una pérdida de tiempo. Claro, sí. Y luego también existe, digamos, por ahí un análisis profundo de la obra, porque también puede pasar, pero que el músico no se plantea las emociones, ¿no? Entonces, ¿y las emociones de quién? Porque las obras tienen sus emociones implícitas, ¿no? Y suponete hay una obra que tiene dolor, yo no puedo tocar o conectarme con el dolor de Bach, por ejemplo, ¿no? Me tengo que conectar con mi dolor, tengo que ir a mi dolor, ¿no? Tengo que... y esto es importante porque eso es lo que voy a tocar, digamos, con eso me voy a conectar, ¿no? Pero bueno, también hay una cuestión de digamos, como yo le llamo el universo musical, ¿no? Como que estuviera mal ponerle no, sino buscar las emociones, como si uno le estuviera le estuviera adhiriendo algo a la obra, pero en realidad existe ya eso, ya está, o sea, porque realmente las obras tienen emociones, ¿no? Fueron compuestas por personas, por humanos y por humanos que querían expresar, ¿no? Totalmente. Entonces, a veces viene implícito en una palabrita que indica un carácter y sobre eso se empieza un análisis, ¿no? De hacia dónde. Claro, totalmente. Y además, y qué importante será o sea, porque también uno diría, bueno, pero estamos hablando del aspecto musical, sí, pero este aspecto musical es tan importante porque va a ser a lo que yo voy a acudir cuando esté tocando. Digamos, cuando yo estoy tocando hay un mapa, ¿no? Hay saber hacia dónde estoy yendo, ¿no? ¿Qué estoy contando? Como, si no es subirme a un auto y voy, no sé a dónde voy. O sea, esto mismo debería suceder, ¿no? Con el aspecto musical trabajamos esto, ¿no? Distintas formas de análisis, por supuesto que está el análisis emocional, y yo a esto, para mí, o sea, en el estudio cotidiano, digamos, además le agrego que una vez que está todo esto analizado, y lo agrego en el aspecto musical inclusive, tengo que poder vivir, ¿no? Tengo que poder vivir lo que quiero contar, ¿no? Me tengo que emocionar en mi estudio y tiene que ser como este laboratorio de tomar decisiones, lo que analizo, cómo lo analizo, sí, todo el tiempo esto. Entonces, quizás en los cursos por ahí no se puede ahondar porque es bastante amplio y además porque también pasa que es necesario que cada uno viva con una obra y vaya analizando, ¿no? Entonces, hay algunos activos y trabajamos pequeños fragmentos como que se lleven también la forma de trabajo, digamos, ¿no? Y bueno, después hablamos del aspecto existencial que tiene que ver con ¿para qué? ¿Por qué hago yo música, ¿no? Y como preguntarme a cada instante qué estoy haciendo, ¿no? Cuando estoy estudiando. ¿Estoy repitiendo? ¿No? Estoy repitiendo totalmente desconectado y bueno, entonces ahí tengo que parar, ¿no? Porque hay algo que no va a funcionar después, ¿no? Pero también tiene que ver creo que con una forma, ¿no? de enseñanza de la música de antes, que era mucho por repetir, ¿no? Esto algunas veces lo he dicho en el curso, yo creo que tuve algún docente, así, no sé, ya cuándo, dónde, porque ya se me mezclan un poquito, que creo que alguna vez me ha dicho que había que repetir 10 veces. O sea, tenía que salir las 10 veces bien. La repetición. Claro. Y que si vas la quinta y te hay que volver a empezar. Hay que volver a empezar. Sí, o sea, qué cosas más locas. O sea, es como... Y bueno, o sea, son cuestiones, yo digo, del universo musical, de la pedagogía musical que... Como que te daba algo para hacer en eso, ¿no? Claro. Como te daba un norte, vos tenías 10 repeticiones, eso te podía ocupar todo el día por ahí. Claro, pero el problema es que en esas 10 repeticiones uno puede estar pensando que tiene que comprar pan. Sí. O sea... Es cierto. Ese es el problema, sí. ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Si no, empezar a replantearte tu vida toda y con respecto sí. a la música y el aburrimiento y el cansancio muscular, ¿no? Y empiezan un montón de
Sí, y el problema con este tipo de estudio es que, por supuesto, cuando estás en tu casa sola, puede ser que tengo que comprar pan más tarde, pero cuando vas al escenario se llena de pensamientos que no van a ser de ese tipo, por supuesto que No. no. Y No, ahí, no. bueno, ahí hay un gran problema. Bueno, después en el curso, bueno, abordamos todos estos aspectos y también abordamos la relación alumno-maestro, ¿no? También me parece que es súper importante eh, con respecto a esto de la forma, ¿no? En que nos enseñan. No invitan a un maestro, ¿no? Al curso. No invitamos a un maestro, pero por ejemplo en España sé que Guillermo Dalia, por ejemplo, ha dado cursos para maestros, ¿no? De las distintas instituciones. Guillermo Dalia es un psicólogo que trabaja el ansiedad escénica, le llama él, ¿sí? Y me parece muy interesante porque Totalmente, creo que, sí. bueno, creo que yo digo, no, bueno, ya la pedagogía ya no es así, pero no, sí, sigue existiendo, sigue pasando, ¿no? Qué sé yo, malas formas, malos tratos, Y a veces se enseña como nos enseñaron. Entonces a veces ese traslado del maltrato eh, va en pos de sacar lo mejor de la persona, ¿no? No lo justifico en lo más mínimo, porque honestamente me parece que ya llega no sé, como una época, una era en la que el maltrato no, o sea, ¿no? Pero muchas veces estas relaciones maestros de alumnos, el maestro, la maestra comparte lo que le dijeron, ¿no? Del modo en el que aprendió, o sea, repite ese modelo, entonces no tener un espacio para poder revisarlo, o no poder tener desde la misma institución, ¿no? O sea, docentes que puedan como revisar la forma, la pedagogía, el modo de hablar, eh, bueno, están urgidos con los programas, ¿no? Es todo sí, una sí. cadena, por eso me parece tan importante tu ingreso a una institución y que esto de alguna manera, o sea, se empieza a hablar, ¿no? Empieza a circular. Sí, sí, me parece súper importante y querría ser optimista que algún día, bueno, exista una materia que tenga que ver, ¿no? Con algo que uno diría, pero es lógico, si o sea, está bien la técnica y un montón eh, de herramientas que hay que desarrollar para ser músico y todo lo demás, pero finalmente el músico con todas esas herramientas y todo lo que aprendió y todo lo demás va a ir al escenario. Entonces que no existe una materia que tenga que ver con eso es como que es como raro, ¿no? Pero para mí tiene como, vuelvo a decir, que tiene que ver con una cuestión con las creencias del universo musical, ¿no? Como muchas veces, bueno, el que se sube tiene un talento, o sea, claro, el que se sube y tiene miedo quizás no tiene talento en realidad. Bien, Una cosa claro. así, ¿no? Entonces, por ahí Sí, tenía que como ver con que eso. a veces se cree también esto, ¿no? Como quien padece miedo escénico tiene que ver con que acaba de empezar, con que, eh, sí, estudió poco, ¿no? O le falta carrera. Claro, sí. O se tiene que exponer más, o lo que decíamos hace rato, ¿no? Pero bueno, no tiene que ver con eso porque le sucede a músicos muy experimentados y que han tocado un montón y le sigue sucediendo, digamos. Entonces no va por ahí, digamos, ¿no? Sí, yo creo o tengo la esperanza, ¿no? Que la cuestión pedagógica musical está cambiando, ¿no? Sobre todo porque, bueno, las nuevas generaciones o mismo eh, lo que yo tengo de historia de vida, digamos, va a hacer que yo trate de otra manera a mis alumnos, ¿no? Hmm. Que me he podido revisar. Se está hablando mucho ahora de la salud mental, hay muchos artistas, muchos actores y muchos deportistas, que fueron los deportistas, creo yo, los que más empezaron a hablar de, de retirarse, de hacer una pausa por su salud mental, por sentirse eh, muy vulnerables, agobiados, agobiadas, y cantantes que empezaron a manifestar que sí, padecían de miedo escénico, como de una sensación de no poder más. Como que últimamente salieron muchas Claro, notas y comentarios al respecto. claro, con respecto al deporte, bueno, yo en un momento dado me anoté en la carrera de psicología, ¿no? En mi en,
creo que me anoté porque, bueno, me interesó cada vez más toda esta problemática, y bueno, quería por ahí ahondar más. Y entonces hay una materia que se llama Psicología en el Deporte, o sea que ellos ya lo tienen incluido, digamos, contemplado, claro. Sí. Pero bueno, el músico no, digamos, ¿no? Sí. No sé los actores porque la verdad que no, siempre tengo la idea que tienen más preparación para el escenario. Bueno, ensayan en un escenario, digamos, ¿no? Quizás cuando van a dar, digamos, cuando están preparando algo, nosotros ni siquiera ensayamos en un escenario. Es verdad. Por lo general, cuando vas a tocar, vas por primera vez al lugar donde vas a tocar. Que aunque uno diría, bueno, si uno necesita ir antes, justamente se trabaja, ¿no? En el curso se trabaja para hacer lo que uno necesite. Si yo necesito conocer el escenario, vas a conocer la sala, voy a conocer la sala antes y todo lo demás, ¿no? Sí, yo como actriz, si tengo que estar en algún lugar y tengo la posibilidad de ir a la sala, incluso si puedo ir a ver una obra en esa sala, lo hago. Me compro una entrada y voy a ver, o si tengo que cantar en un lugar y va a haber un show, siempre voy a ver cómo se escucha, cómo se ve, la distancia, el tamaño de los actores en relación al público. Sí, me parece clave. Pero sí, el miedo escénico también circula mucho en la carrera de actuación y también se habla muy poco en estos términos, y yo creo que de ahí viene mucho la idea del tip. Si vos te pones a buscar en Google, en YouTube, como en qué pensar antes a nivel de actuación, ¿no? Y viene más de la mano de hablar en público. Claro. Los tips empezaron, yo creo que a sistematizarse fuertemente con todas estas carreras de cursos de oratoria, hablar en público. De ahí viene una fuerte sistematización de paso 1, paso 2, paso 3. Sí. Y con esto hablas en público. Claro, sí, es verdad. Bueno, yo hablando un poco de mí, en algún momento hice curso de actuación también, pero no lo hacía porque quería ser actriz, sino porque digo, bueno, acá voy a tener herramientas para después tocar, ¿no? Y la verdad que no. O sea, te iba a decir, ¿tuviste? Porque no, ninguna. Pero no por vos, sino porque no creo que se trabaje en ese sentido. Nada que ver. Entonces ahí me di cuenta que no iba por ahí. Después también hice un curso de oratoria y no, tampoco. Me dieron tips que eran así sacados de Google más o menos, y que yo que ya tenía más o menos, ya había estado mucho tiempo en talleres, yo dije como que me dio vergüenza ajena los tips que daban realmente, o sea, creo que, y además todo muy positivo. Qué bien que lo decís. Sí, desbordaba ya el positivismo, sí. Claro. Y entonces a mí es como que, bueno, nunca interpelándose a uno mismo, ni conociéndose, ni preguntándose por qué o qué me quiere decir esta emoción que tengo, que es displacentera, es verdad, me molesta, pero qué me quiere decir, ¿no? Porque todo esto que nos pasa es una señal, ¿sí? De que algo no está bien, que algo... Y que digamos que bueno que nos sucede esto y que podemos trabajarlo, ¿no? Yo siempre digo, creo que la profundidad a la que he podido llegar musicalmente no hubiera sido posible si no hubiera tenido miedo escénico. Realmente para mí me llevó a otro lugar, ¿no? Por supuesto que sigo trabajando conmigo, como creo que eso no se termina nunca, ¿no? Hasta que damos, nos morimos más o menos, pero creo que para mí fue maravilloso, digamos, conocer toda esta mirada, ¿no? Y seguir trabajando, y maravilloso es trabajar y ayudar a otros, ¿no? Quizás para que las futuras generaciones no tengan que pasar por cosas que pasamos, no sé, nosotros, que de todas maneras. Yo me acuerdo de una profesora. Yo estudié muchas cosas, ¿no? Estudié violonchelo muchos años. Mira. Sí, muchos años. Y que también me pasaba lo mismo, porque fue en mi adolescencia, un poquito más grande también. Y ella me contaba que cada vez que desafinaba, su maestro, que ella lo amaba y lo admiraba, le pegaba, o sea, con un palito en el dedo que desafinaba. Ella estudió desde muy chiquita y eso se hacía.
Entonces, bueno, ella no trataba así para nada, por supuesto, pero creo que venimos de una historia, digamos, de pedagogía musical que es tremenda, ¿no? Sí. O sea, como que estaba muy naturalizado, ¿no? Este tipo de, de formas. Que de todas maneras, bueno, puede existir también que no te peguen con un dedo, Pero con en una, un dedo, pero con una con una palabra, frase, ¿no? con una Sí. frase, con una comparación, ¿no? Qué loco. Yo estudié poquitos años de violonchelo, muy poquitos en el conservatorio, pero fue esa maestra de violonchelo a la que amo, la que me mostró que podía haber otra relación con la música, con el estudio y con el instrumento, o sea, placer puro. Y yo me acuerdo que no podía, o sea, no podía entender cómo era tan distinto cuando estudiaba violonchelo que cuando estudiaba canto, que era horrible, horrible. Y gracias a ella, que fue realmente poquito, porque yo después empecé a trabajar mucho como actriz y eso, pero me dio el impulso como para decir, vamos a buscar otra cosa. O sea, yo quiero esto, pero con el canto, con el instrumento que elegí. Y sí, fue hermoso tener esa mirada. Mira, existe esta posibilidad, te puedes reír, puedes divertirte estudiando y puede ser hermoso el aprendizaje de un instrumento y de la música en sí. Entonces, también esta relación maestro-alumno puede potenciar la vida, ¿no? Sí, la relación con la música. Claro, sí, totalmente, acuerdo, sí. Bueno, yo, digamos, en relación con esto también tuve un maestro que él es, bueno, actualmente no trabaja y él es instructor de Tai Chi. Y también de ahí, que es algo que también para mí es muy importante, o sea, cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Cuando estamos en el escenario y quizás también todo este trabajo que se puede hacer, digamos, con respecto a estas emociones y todo lo demás, para mí es súper importante poder llevarlas al cuerpo. Y lo aprendí mucho de este profesor mío que era instructor de Tai Chi, que todo el tiempo es que hay que ir a la panza, estar con los pies, o sea, estar como muy en el ahora, muy presente. Y también yo digo, bueno, puede ser naif, pero no, es súper necesario, porque si no, la música es abstracta, ¿no? Y la mente es poderosa. Entonces, cuando estoy arriba del escenario, si no tengo como un anclaje, y en este sentido va a ser mi cuerpo, y es difícil también, ¿no? Como estar todo el tiempo yendo al cuerpo, ¿no? Y el cuerpo es si practicas esto en tu casa, digamos, después te devuelve en el escenario, ¿no? Es estar. Y creo que, bueno, son súper importantes también estos profesores que te marcan de esa manera, ¿no? Que tienen como una mirada diferente, ¿no? De la música y que existen, ¿no? Porque creo que hay como un cambio de mirada con todo esto que se está hablando, ¿no? De hecho, hay muchas propuestas hoy en día con respecto a miedo escénico o le llaman de otra manera, pero finalmente creo que son propuestas para ayudar a los músicos, ¿no? Para que la vida musical sea placentera, disfrutable. Y con esto sí, seguramente hay que estudiar porque se estudia un montón, porque lo técnico, por supuesto, hay que desarrollarlo y sí, van a haber cosas que no son tan placenteras también, ¿no? Como que es parte de la profesión, pero que no todo sea sufrimiento, ¿no? Que no todo sea todo el tiempo exigencia desmedida y no poder mirarme y olvidarme de por qué estudiaba música, ¿no? Porque encima, o sea, cuando uno se acerca al sonido, no es que quería ser profesora de guitarra o quería ser concertista ni nada. O sea, realmente uno no se plantea eso cuando comienza. Sí me ha pasado también en algunos cursos, seminarios de personas que ya no se acordaban por qué estudiaban o que los llevaron muy chiquitos a estudiar también, ¿no? Y que aunque a vos te lleven muy chiquito, o sea, ese nene seguía yendo porque algo le atraía, le gustaba, algo sentía, ¿no? Cuando estaba ahí. Pero bueno, esto es como
como difícil, ¿no? Cuando uno se olvida del por qué, ¿no? El para qué. Yo siempre, hasta el día de hoy me lo pregunto, ¿no? En mi estudio cotidiano, ¿para qué? ¿Por qué estoy haciendo esto hoy, ¿no? ¿Para qué? Sí. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Y creo que como siempre mirando ese deseo primero, ¿no? Esa emoción, eso que nos llevó a ser músicos, querer estar cerquita del sonido simplemente, ¿no? Y poder vibrar y emocionarnos con ese sonido. Y después el resto, pero como que eso, como que sea nuestro faro, ¿no? Y estos cursos, la UNA, más allá de que después en la descripción voy a dejar todos tus datos de contacto y eso, pero ¿cómo uno se acerca a tomar esto? ¿Es abierto al público? ¿Es para estudiantes de la UNA? Es abierto al público. Hay que inscribirse de manera virtual, ¿no? O acercarse a la sede del DAMUS, que queda en Avenida Córdoba 2445 también. Para los estudiantes de la UNA y los estudiantes de otras instituciones musicales tienen un descuento. Ajá. ¿Sí? Y después para público en general, claramente, y también para jubilados tienen otro gran descuento, porque bueno, no hay límite de edad tampoco. Límite de edad en el sentido que sí tienen que ser adultos, porque esto se trabaja desde la adultez, digamos, o por lo menos yo trabajo desde la adultez. Sí, porque a veces he tenido consultas por adolescentes o niños y no. Aún no se puede trabajar. ¿Y para trabajar por fuera de una institución tenés ese tipo de trabajo? Porque imagino que estos cursos son grupales, pero por ahí se puede hacer esto mismo de forma individual. Sí, yo trabajo de manera individual. En su momento tuve talleres grupales también, pero hoy en día no están en funcionamiento. Pero también por una cuestión de tiempos míos y bueno, de algunos cambios en mi vida, que bueno, fui mamá y ahí se modificó bastante mi vida y bueno, ahora tengo algunos lugares para clases individuales. Siempre está la idea de volver a los talleres, pero bueno, por ahí todavía no puedo por una cuestión también de mis actividades y bueno, pero creo que de manera grupal se trabaja, creo que sería el trabajo ideal, además del individual. Un trabajo grupal es algo muy enriquecerse muy de todo, ¿no? Totalmente. De la experiencia y sentirse parte. Sí, para mí es clave o fue clave dentro de mi proceso, ¿no? El trabajo grupal, súper rico, pero bueno, de manera individual también se trabaja muy bien y se lleva adelante un proceso que tampoco hay un tiempo para hacerlo. En la UNA sí, el curso son 6 encuentros los sábados y ahora de 11 a 13 horas. Comenzamos el 9 de septiembre. 9 de septiembre, perfecto. Sí. De todos modos van a quedar tus datos de contacto para quien quiera, incluso en años posteriores, preguntarte por dónde siguen estos cursos, que lo puedan hacer. Y corregime si me equivoco, vos tenés tu disco donde tocas la guitarra. Sí, tengo 2 discos. ¿Dos discos? Sí. Bueno, el primero se llama Emocionario, que es un nombre muy significativo para mí porque, bueno, yo trabajo de esa manera, ¿no? Entonces es como mi mirada sobre las emociones que están en todas las obras que yo toco, ¿no? Y me inspiré de un libro que se llama Emocionario, que es infantil. Sí, es hermoso ese libro. Sí, cuando estaba buscando el nombre del disco, quería algo que me identifique completamente con mi mirada, ¿no? Te iba a preguntar si en el proceso de grabación, tanto el primero como el segundo, por ahí trabajaste algo sobre la exposición, si tuviste por ahí en algún proceso de la grabación, tuviste que en un trabajo individual llevarlo por ahí a tu espacio de trabajo, sobre el medio escénico, digo, la exposición. Claro, bueno, el primer disco realmente surge de que venía yo
recibirme de la UNA, de graduarme, y tenía, porque surgió así, tenía todo el repertorio que había, casi todo el repertorio que había trabajado, y tenía ganas de hacer un disco de repente, fue así, ¿no? Con ese primer disco fue muy lindo porque gané un subsidio del INAMU, ¿no? Y ahí viajé presentando el disco y dando talleres, y ahí sí le llamábamos sobre miedo escénico, que me fui a Perú, a Chile, Paraguay, en el Conservatorio Nacional de Paraguay, o sea, después estuve en varias provincias de Perú, presentando el disco y haciendo talleres, que fue una experiencia muy movilizadora, ¿no? Porque por lo general era primero el taller de miedo escénico o la charla, y después yo presentaba el disco o al otro día, y bueno, es movilizante, sí, ¿no? Porque bueno, pero fue una experiencia muy hermosa, realmente sí. Y este segundo disco que estoy presentando ahora, que se llama Fulgores, tiene que ver mucho, bueno, es de música argentina. No tiene nada que ver con el primero, en el sentido de que en el primero casi no hay música argentina, y yo tenía todo un tema con la música argentina, ¿no? Mi papá era el típico músico de peña que tocaba todo folclore, y yo estaba renegada de tocar música argentina, o sea, una salteña que no toca samba, así. Mira. Y me aboqué, bueno, un tiempo era muy fanática del barroco, después, bueno, el clasicismo, después lo contemporáneo, después también me puse a incursionar de tocar con percusión, tengo grabado en el primer disco 2 temas con percusión muy lindos, pero bueno, nada que ver con la música argentina. Y bueno, después falleció mi papá, y después que falleció me entró toda la nostalgia, y en la pandemia empecé a tocar música argentina, o sea, porque el segundo disco surgió así. Y lo que sí me pasa con este segundo disco, que lo grabé mientras estaba como en el encierro que estuvimos, ¿no? Y no tuve la oportunidad de tocar tanto las obras como en el primero, porque en el primero venía de preparar mucho y de haberla tocado un montón, era mi repertorio. En cambio este es un disco que fui armándolo y fui o sea, armaba, iba a grabar y así, o sea, se fue armando así, con piezas que me gustan mucho, que fui realmente descubriendo mucho en la pandemia, y después, claro, el circuito ya no era lo mismo, yo fui mamá, o sea, no estaba tocando tanto, y nació un poco así Fulgores, pero bueno, habla mucho de mí y de mi historia, en el sentido de que, qué sé yo, cada pieza que yo elijo, o sea, no sé, hay una cueca que se llama De Regreso, y bueno, yo soy de Salta, entonces siempre estoy volviendo, ¿no? O sea, y bueno, el emocionario también, o sea, ambos tienen alguna frase que yo elijo, o sea, es como que son muy personales, ¿no? En ese sentido, porque uno diría, bueno, por ahí es guitarrista clásica, tendría que ser un poquito más formal. Bueno, no puedo, o sea, es así, se llama emocionario, o sea, no tiene, no sé, no tiene más que explicación que lo que yo soy, digamos, ¿no? ¿Y qué más? O sea, y entonces por ahí ese disco, por ejemplo, antes de tocar ese disco, decía la frase que dice ahí en una de las portadas, y era como que así comenzaba mi presentación, ¿no? Y a mí me encantaba, o sea, ya de ahí era como mi entrada a la música, ¿no? Desde esa frase, ¿no? Y bueno, Fulgores ahora lo estoy presentando en la UNA, que una vez más me da el espacio para hacerlo. Y para mí es súper emocionante porque, bueno, fue donde estudié muchísimos años, y me llena de orgullo que me den la posibilidad de presentarlo ahí. Así que en septiembre lo voy a presentar. Así que bueno, digamos, en ese sentido soy una guitarrista más, una música más, o sea, que bueno, doy cursos sobre miedo escénico, pero bueno, presento mi disco, toco el repertorio que me gusta, qué sé yo. No, y lo digo porque, bueno, por ahí me planteé muchas veces, no digo, bueno, yo trabajo todo esto y no soy psicóloga, no tengo el no sé qué,
Pero realmente, por ejemplo, cuando me puse a estudiar psicología para decir, tengo más aval, ¿no? Sí, qué importante. Claro. Sí, ¿qué decís? Y después dije, y mi guitarra estaba ahí, o sea, sin ser tocada, y yo y mi deseo no estaba. Entonces dije, ay, ¿qué estoy haciendo? Yo, o sea, trabajo todo esto, pues soy esencialmente música y necesito, ¿no? Estar... Que quiere ayudar a otros músicos. Sí, que quiere ayudar a otros músicos, pero bueno, yo también me presento, toco, hago mi música, la que me identifica, la que me gusta. Sí, haces bueno. el ejercicio que vos misma decís de exponerte. Y en ese sentido podés compartir genuinamente en un punto todo lo que acercás, ¿no? En el curso. Más aval que ese no sabría, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, compartir de tu experiencia, ahora me tengo que exponer, ahora voy a sacar un disco, ahora lo presento. ¿Desde dónde hablaría? O sea, sería una teoría sobre eso, ¿no? Y que te esté sucediendo a vos misma, nada, o sea, me parece esto que siempre decimos que en lo posible profesores, profesoras estén en el ejercicio de... Claro. Porque a veces se comete lamentablemente como el error de empezar a teorizar sobre lo que es tocar y lo que es subirse al escenario y cantar, ¿no? Y uno empieza a tomar distancia del escenario y en la cancha se ven los pingos, o sea, hay cosas que no pasan, o sea, que en la teoría son divinas, pero que estás ahí y te das cuenta que no. Yo creo que te transforma en un profundo ser humano, sensible, que le van a pasar un montón de cosas, y compartir desde ahí es lo más, insisto, genuino. Gracias. A mí me gusta decir, por ahí, a mí me parece que por ahí suena medio hippie, vamos a decir así, pero es como que lo que mi alma necesita, ¿no? Como cuando, no sé, mi alma necesita que antes del concierto diga una frase que a mí me ayude a ingresar a la música, ¿no? Que eso también es algo como que para mí importante, ¿no? Cómo nos metemos en esa burbujita que tenemos que estar cuando tocamos, ¿no? Cómo ingresamos a la música. Y que por ahí, bueno, en las clases tampoco se habla, ¿no? ¿Cómo ingreso a la música, ¿no? ¿Qué necesito para ingresar, ¿no? Porque es como que ingresamos en otra dimensión, ¿no? Y cuán importante es, o sea, cómo voy a ingresar, ¿no? Y bueno, y por ahí no se plantean estas cosas, ¿no? Hay que comenzar, ¿y cómo se comienza, ¿no? Es importante para mí, cada detalle habla de lo que necesito, ¿no? Lo que necesita el músico. Existe la frase, empezar es difícil, el inicio es complicado, la primera frase cuesta, pensá cómo vas a atacar esa primera nota, ¿no? Es un lugar por ahí un poquito más estresante. Claro. Y sí. Sí, es verdad, pero tendría que ser algo mágico, en realidad, ¿no? Tendría que ser algo mágico. Como lo estás explicando, es re lindo. Bueno, a mí alguien que me gusta verlo mucho, ahora no se lo está viendo tanto porque ya está grande, es Dino Saluzzi, por ejemplo, ¿no? Él es un ser que cuando vos lo ves te das cuenta que él empieza a tocar y quizás creo que está tocando algo para poder ingresar, digamos, o sea, pero cuán importante es, ¿no? Y respetuoso hasta con este ser músico que está ingresando, ¿no? en un momento muy delicado, ¿no? de la persona, porque es un momento delicado, ¿no? Y bueno, para mí es súper importante y creo que bueno, estas cosas como que no se enseñan, ¿no? A nivel de el conservatorio o las instituciones, sino más bien como que empezar rápido, no te demores, que el público está esperando, una cosa así, ¿no? Y dónde queda este músico y toda esta magia que es necesaria, que se tiene que dar para que se pueda conectar, para que pueda disfrutar, ¿no? Así que bueno. Hermoso. En este podcast hay una sección que se llama El aire no da la panza. Yo no sabía que vos habías cantado tanto y sos fuiste coreuta. ¿Recibiste la indicación de llevar el aire a la panza? ¿Recordás algo así que tuvieras que ejercitar?
Sí, recuerdo algo como que había sí, como que tenía que inflar la panza, ¿no? Una cosa así, y tenía que ir al aire y la columna de aire o algo así. No tengo tanto recuerdo porque ya pasaron muchos años, pero sí me acuerdo que como que había bastante como, 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 como que se insistía mucho, ¿no? Con esta técnica, ¿no? Que había que seguir. Pero la verdad que no sé muy bien ahora qué significa. He tenido alumnos cantantes, pero que quizás iba por otro lado, digamos, su problemática, ¿no? Ujú. Eh, por ahí más que tenían que ver con la desconexión, ¿no? De lo que tenían que cantar, ¿no? O no poder habitar el personaje, ¿no? Porque tenían negadas algunas emociones, por ejemplo, cosas así, trabajamos, ¿no? Más directamente ir a la emoción que... Claro, o por ahí tenían dificultad por ahí con la letra, ¿no? O sea, como temor por ahí a confundirse, equivocarse o no sé, una cosa así. Mm. A mí la verdad que me gusta, ¿no? Saber de grandes músicos, como un poco erradicando esta idea, ¿no? Que vos decías de que esto es porque uno es principiante o porque no estudia lo suficiente o porque no se expone lo suficiente, ¿no? Y bueno, hay testimonios de grandes músicos que han tenido miedo escénico, tienen miedo escénico y bueno, que no tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Sí. Pero tampoco decir, bueno, pero es tal persona, o sea, como si haríamos la salvedad de porque es tal persona, ¿no? Como su grandiosidad también tuviera que ver con eso y ahí me digo que no. Sí, bueno, yo siempre cuento el mismo caso, pero porque es muy conocido que Barbra Streisand, ella lo manifiesta todo el tiempo y lo dice, y que su psiquiatra le recomendó que para poder volver a cantar en público, en una época que ella ya sentía que no podía, hizo un concierto, reconstruyó el living de su casa en el escenario, bueno, dinero, era una escalera gigante, entonces ella sentía, como que él le dijo, bueno, ¿dónde estás cómoda cantando? En el living de mi casa, entonces como ella que reconstruyó ese living, y ahí, bueno, dio estos conciertos, pero nuevamente ahora graba, no se presenta en público. Claro. Entonces está bueno esto que decís, ¿no? Por decir, bueno, pero es Barbra. Claro. Sí, pero a lo sumo tuvo recursos para poder pagar terapeutas y seguir adelante, ¿no? Claro. Y que la hayan apoyado y que la hayan escuchado. Pero cuántas veces queda en esto que vos decías, ¿no? Como, bueno, ya va a pasar, ya dentro de unos años vas a cantar más y se te va a ir. Claro. Y es sí. mucho más profundo. Como, no sé, llamando a la magia, ¿no? Bueno, también últimamente estoy viendo que en algún, no sé si es positivo, ya me interpela un poquito. También en los conservatorios ahora están habiendo como audiciones para presentarse así. Que también tienen esta intención, ¿no? De que cada vez que uno más se presenta, como que esto se va a ir, ¿no? Como una cosa así. Pero, claro, yo ahí coincido si hay herramientas, si hay trabajo Claro. para llegar a esa instancia. Y si no, se vuelve como seguirme torturando cada vez que voy, digamos, una cosa así. Sí, o un nuevo espacio al que no sé acceder. Como ahora encima están estas audiciones y no puedo ir porque no sirvo o me da más miedo, ¿no? Claro. Entonces como que potencia un poco esa situación. Claro, ir sin herramientas realmente es como muy triste para el músico, porque quizás con esta creencia dice, bueno, voy a ir una vez, 2 veces, pero cada vez se siente peor, digamos, ¿no? Por supuesto que además, o sea, no es solamente ese día que lo padece, ¿no? O lo vive así. Anterior, posterior. Claro, exactamente. Sí. El durante, mientras espera el resultado. Sí, no. Sí, son un tema las audiciones, un tema aparte. Claro. No, igual estas audiciones son, yo le digo audiciones, pero son como conciertos que están haciendo los propios alumnos para presentarse. Sí. No, bueno, con el tema de audiciones, he tenido alumnos que me han solicitado porque tenían que audicionar para un puesto pero sí, todo un tema, también cómo se trabaja el tema, o sea, cómo va uno preparado a un concurso, sí. ¿no? Porque es un concurso, ¿no? Y es por ahí en realidad difícil entender que
ya hay un parámetro establecido, ¿no? De la orquesta o de que están buscando tal persona en realidad, ¿no? Por ahí cuesta entender que no están hablando de vos particularmente, sino que eligieron a tal músico porque justo es lo que estaban buscando y porque ellos están buscando ciertas características. Pero bueno, esto es difícil de todas maneras, ¿no? Y sobre todo un músico que no está preparado con respecto a su integridad, ¿no? Que por ahí no lo mencioné, pero que el gran sufrimiento o todas estas emociones se dan porque el músico como que todo el tiempo está validándose como músico, ¿no? Como si sirvo o no sirvo. Entonces, claro, el sufrimiento continúa en cuanto yo no sienta que aunque haga el peor concierto o toque de la peor manera, yo soy músico, voy a ser músico y soy buen músico, sí, pero puedo tener un mal concierto. Es difícil eso y creo que me dirán, bueno, no, es re naif, el buen músico no tiene un mal concierto. No, el buen músico puede tener un mal concierto, ¿no? Creo que son creencias y que no construyen, ¿no? O sea, y bueno, cuando está en juego la integridad, ¿no? Está en juego como la vida de la persona, ¿no? De su ser. Entonces ese es el gran miedo que acompaña, ¿no? A esta persona. Entonces, claro, si te rechazaron de una orquesta es, bueno, no sirvo. Me rechazaron porque no sirvo, porque no doy la talla, ¿no? Una cosa así. Cuando uno tiene esto trabajado, digamos, puede comprender qué pasa por otro lado, ¿no? Y bueno, buscar otras instancias y tomarlo de otra manera, ¿no? No que me acompañe esto, ¿no? O que no me eligieron porque no soy músico o porque el otro era mejor o cosas así, ¿no? Creo que sería muy lindo que las instituciones trabajen justamente, ¿no? para lograr músicos en el que nunca esté en juego su integridad, su ser, ¿no? Y también tiene que ver con estas creencias musicales, ¿no? De que el maestro también era el que era como el que estaba tenía este poder de decir quién sí, quién no, quién sí, quién no, quién tiene talento, quién no tiene talento, quién va a llegar, no sabemos a dónde, o quién no va a llegar, ¿no? Sí. Entonces, como que ese tipo de pensamientos e ideas creo que no han construido, no construyen para nada, ¿no? Y cuestionarlas es un hermoso principio para erradicarlas. Así que, bueno, qué hermoso tu trabajo y qué importante también. Bueno, muchas gracias, Magali. Realmente muy valioso también que un espacio como este que esté difundiendo, ¿no? Algo tan importante, necesario, y que creo que como músicos ya se torna en un deber, ¿no? De ayudar a otros músicos a que la vida como músico sea disfrutable, ¿no? Bien. Totalmente. Gracias. No, de nada. Y así termina la charla que tuvimos con Soledad. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y para que puedan estar en contacto con su música. Espero que hayan disfrutado y aprendido de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz Canto Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Voz Canto Expresión.